que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ahí estamos, Mateo 6:14. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece eso? Esas palabritas, esa palabra de 2 letras, sí, es una condicionante. Cuando estudiamos gramática, sabemos que generalmente una oración que comienza con un sí es una condicionante. Si haces esto, pasará esto otro, ¿sí? Lo hacemos los padres, ¿no? Si recoges tu cuarto, te doy permiso de salir a jugar. Si haces la tarea, tienes permiso de jugar videojuegos. Condicionamos las cosas. Y Jesús está condicionando aquí nada más y nada menos que el disfrute, el deleite del perdón de Dios. Note que es enfático. Si perdonas, serás perdonado. Si no perdonas, no se te ocurra pedir perdón. Claro, no hemos de entenderlo esto como pensando en que nos ganamos el perdón de Dios. Jesús está estableciendo lo que sería una incongruencia. ¿Cómo se te ocurre pedir perdón a Dios si tú no estás dispuesto a conceder perdón a quien te ofende? ¿Cómo se te ocurre que puedes disfrutar de un perdón que tú después no estás dispuesto a compartir? Y es ahí donde vamos a centrar nuestros temas de estos domingos. Les hemos llamado a esta serie no negociable. Usted sabe lo que es eso. Hay cosas que aunque nosotros quisiéramos, no se pueden negociar. Hablando de requisitos, hablando de cosas que son obligatorias, tenemos una tendencia a negociar, tenemos una tendencia a regatear. Lo hacemos con los precios, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 200. Es lo menos. Y andamos ahí buscando regatear, negociar. O no cumplimos con algo, pero ponemos excusas, como si las excusas fueran a hacer que se negocie la sanción. Bueno, sí, lo hacen mucho los alumnos con los maestros, ¿no? Sí, maestro, pero es que se enfermó mi abuelita y no pude hacer la tarea, ¿no? O cuestionamientos, somos muy dados a cuestionar las cosas. Cuando alguien pide algo, preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué tanto trámite? ¿Por qué tanto requisito? Como que cuestionando las obligaciones, vamos a rebajarlas, ¿no? O sin reservas. Generalmente nosotros somos dados a reservarnos. Bueno, sí, voy a obedecer, pero hasta esta hora. O voy a cumplir, pero hasta este punto. O sea, tendemos a hacer un estira y afloja. O a condicionar, ¿no? Bueno, te voy a obedecer, papá, pero mira, tú no has sido un buen padre, ¿sí? Cuando mi padre se gana el derecho de que lo obedezca, entonces lo voy a honrar. Ponemos condiciones, ponemos excusas. Y hay veces que sí, se pueden negociar ciertas cosas, pero los temas de los cuales va a hablar Jesús aquí, y vamos a centrarnos en Mateo 6, del 14 al 23, no hoy solamente, sino los próximos domingos, estas cosas son no negociables, hermanos. Si usted y yo somos cristianos, si en verdad somos cristianos, a estas cosas no hay cómo regatearle, no hay cómo ponerle excusas, no hay cómo cuestionarlas, no hay formas de decir, bueno, lo haré, pero con estas reservas, no hay forma de condicionarlas. Usted y yo, si en verdad somos cristianos, si en verdad hemos sido hechos nuevas criaturas, estas cosas son no negociables. Usted y yo hemos de mostrar, ejercitar, producir misericordia, humildad, contentamiento, sabiduría. Esto no es negociable, ¿ok? Si alguien pretende ser cristiano, tendría que estar produciendo estas cosas, viviendo al ejercicio de estas cosas. Es una contradicción que alguien diga que es cristiano, pero no se muestra misericordioso. Es una contradicción. El cristiano, por el simple hecho de que ha recibido misericordia de Dios, va a mostrar misericordia. Es una contradicción que un cristiano no sea humilde, hermano. ¿De qué vamos a alardear? ¿Qué vamos a presumir? Si Cristo vino no a buscar a justos, sino a pecadores, y aquí está toda la bola de pecadores que Cristo ha salvado, ¿de qué vamos a presumir? ¿Qué tenemos que podamos decir, de esto me enorgullezco y nos alzamos el cuello? No hay forma. Un cristiano, por naturaleza, debiera vivir en humildad. No hay lugar para cristianos arrogantes, no hay lugar
cristianos orgullosos, petulantes. Es no negociable. Usted y yo necesitamos ser humildes. El contentamiento tampoco es negociable. Todo aquel que es cristiano, que ha sido transformado por el Señor Jesús, ya no hace de lo temporal su tesoro. Vaya, lo disfrutamos, por supuesto, mientras lo tenemos, pero no nos aferramos aquí a lo que tenemos temporalmente. Es más, si hoy no supiésemos más que la ropa que tenemos puesta en esta hora, y si usted solo hubiera tenido lo que desayunó para el resto del día, usted y yo deberíamos estar contentos con eso. ¿Sí? No llenarnos de amargura, no ponernos de gruñoncitos. El cristiano vive un contentamiento, hermanos. En verdad, un cristiano amargado es una contradicción. Un cristiano infeliz es una tremenda contradicción. Es más, me atrevo a decir, no existen los cristianos infelices. Tal cosa es una contradicción. Eso no quiere decir que nos va siempre como quisiéramos o que nuestras situaciones son las mejores, pero sorprendentemente, en medio de toda aflicción, el cristiano tiene gozo. Y la sabiduría es no negociable. Si alguien es cristiano, tiene que vivir en sabiduría. Lo que distinguió la vida sin Cristo era lo opuesto a la sabiduría, en la necedad, ¿verdad? El necio, diciendo en su corazón, no hay Dios, pero ahora en Cristo Jesús hemos recibido, según su palabra, el espíritu de adopción y el espíritu de sabiduría. Son un lavado de mente para bien. Estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es solo el resumen, no vamos a hablar de las 4 cosas hoy. De hecho, vamos a hablar solo de la primera, misericordia. Misericordia. De eso está hablando Jesús cuando al cierre de la oración del Padre Nuestro ya dijo, no, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego cerró con la bonita frase, no, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y pareciera que como que se da la vuelta al tema previo al cierre del Padre Nuestro y reafirma, versículos 14 y 15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Está hablando de perdón, sí. Pero hermanos, antes de hablar de perdón, para usted y yo poder conceder el perdón, necesitamos un corazón lleno de misericordia. Tú no puedes perdonar sin misericordia. Si vas a perdonar a alguien, necesitas tener un corazón misericordioso. De hecho, ya desde las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, hay una bienaventuranza especial para los misericordiosos, ¿verdad? Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así es que no es solo decir, ay, pues hay que perdonar, hermanos, y ya aquí acaba el sermón y cada quien va a su casa. No, perdone, no. Para usted poder perdonar de verdad, necesita un corazón misericordioso. Perdonar de labios es relativamente sencillo, lo aprendemos a hacer. Algunos de nosotros fuimos obligados a pedir perdón, ¿no? ¿Tuvo usted una mamá así o una familia así que cuando le veían de chiquito discutir, pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su tía? ¿Y qué hacíamos? Pues pobres engendritos, todos indefensos, ¿no? Si no pides perdón, te toca una doble, ¿no? Perdón. Pues sí, perdón. Sí, tú lo dices, pero en realidad no hay de fondo misericordia. Es más, algunos de nosotros nos desquitamos, ¿no? De frente le decíamos a nuestra hermanita o a su hermano, perdón, pero digo, vas a ver al rato que estemos solos, ¿cuál perdón? Te va a tocar, me la vas a pagar. Porque, insisto, no es solo decirlo, tiene que venir de un corazón misericordioso. Note lo que está diciendo Jesús. Si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hablemos un poco de ese concepto. Ofensa. No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. Una ofensa nos causa dolor. ¿Sí? Si alguien nos ofende, nos agrede, nos está causando cierto dolor, cierta molestia. También cierto enojo, ¿sí? No se siente, ay, qué bonito que me ofenda, no, nos enoja. También es decepcionante, porque muchas de estas ofensas vienen de personas que apreciamos o que son importantes en nuestra vida. También engendra tristeza,
porque no somos de piedra, no somos de madera, tenemos sentimientos, tenemos nuestro corazoncito, y hay gente que con su ofensa como que nos daña, no a nivel físico, pero sí a nivel de sentimientos. Gran parte de estas ofensas a veces son agravios, ¿sí? Vienen acompañados de pérdidas. Alguien no nos pagó lo que nos debía, alguien nos rompió algo, alguien no fue responsable. A veces la ofensa causa vergüenza. Si alguien se dedicó a calumniar, si alguien se dedicó a regar chismes, si alguien expuso lo que le confiamos, eso causa vergüenza, daño. Así es que no estamos hablando de algo que es sencillo. Sí, perdona ofensas. No. La ofensa dolió, la ofensa caló. Unas más que otras, pero no es cualquier cosa. Y luego esto viene en relación con lo que Jesús acaba de decir. Padre nuestro, Mateo 6:12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No sé si está viendo una relación de las palabras, pero Jesús está hablando en el Padre Nuestro de deudas, pero después habla de ofensas. Tal pareciera como que Jesús está usando como sinónimos, o al menos estableciendo la relación, que detrás de toda ofensa, en realidad lo que hay es una deuda, ¿sí? No sé si usted acostumbra a pagar sus deudas. Yo le recomiendo que sí, porque es de cristianos pagar sus deudas. Pero lo que está diciendo Jesús es que así como hay deudas económicas, ¿sí? Todo aquel que nos ofende, todo aquel que nos daña, que nos decepciona, que nos exhibe, que nos falla, que nos traiciona, que nos agrede, de alguna manera quedó en deuda con nosotros. Está en deuda. Nos trató como no debía tratarnos. Habló contra nosotros como no debía hablar y está mal. Y de hecho, lo entendemos cuando detrás del enojo y del coraje de alguien que nos ofendió, una de nuestras respuestas más comunes es decir, me las vas a pagar. Nota el concepto de deuda allí. Me lo vas a pagar. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos, 200 pesos. No es una deuda monetaria. Es una deuda personal. Hiciste algo contra mí y me voy a encargar de que lo pagues. ¿Me las vas a pagar? Es nuestra tendencia natural, hermanos. No está justificada. De hecho, Jesús está diciendo todo lo contrario. Tienes que perdonar. Tienes que cancelar las deudas para que entonces sea evidente quién es tu Padre que te ha perdonado. Pero no es nuestra tendencia natural hacer eso. Nuestra tendencia natural es exigir, págame lo que me debes. ¿Me las vas a pagar? No se me va a olvidar. Si no olvidamos deudas de 20, 30 pesos, imagínense si vamos a olvidar deudas de esta clase, de alguien que nos dijo, que nos hizo, que nos agravió. Vi una frase por ahí, no sé si la ha escuchado, la ha oído, que dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cuando yo lo escuché por primera vez, dije, no me gusta esa frase. Suena siempre como injusto, ¿no? ¿Cómo que un mal arreglo? Yo quiero un buen pleito, porque sabemos quienes somos buenos para los pleitos, ¿no? Yo quiero ver sangre, yo quiero que pague. Pero después he entendido que hay algo de verdad en esta frase, ¿sí? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Cuando hablamos de un mal arreglo, hablamos de alguien que salió perdiendo, ¿sí? En un mal arreglo terminas perdiendo, pero bueno, con tal de que las cosas sean subsanadas, que podamos dejar esto atrás, que podamos superar esta dificultad, está bien, un mal arreglo. Perdonar en este sentido, hermanos, es un mal arreglo, ¿sí? Si usted decide perdonar, y quiero hablar, no es si usted decide perdonar, si usted es cristiano, usted tiene que perdonar. Va a ser un mal arreglo. No espere usted perdonar y decir, y se hizo justicia. Generalmente no va a pasar. Si usted decide perdonar, va a asumir que no va a recibir exactamente lo que esperaba. Si usted quiere justicia, generalmente la venganza va más por ese lado. Es
hasta el último centavo, hasta el último hecho que me hiciste, te lo voy a cobrar. La venganza va por ahí. Y ciertamente Dios es un Dios justo al cobrar. Por eso se nos invita a no cobrar venganza por nosotros, sino dejar lugar a la ira de Dios. Pero es un mal arreglo. Casi siempre. Si no es que siempre. Perdonar es un mal arreglo. ¿A qué me refiero? Permítame pongo una analogía. Eso le llamo la teoría del foco. ¿Cuántos focos paga el que perdona? Pensemos en eso. Estoy en mi casa y el hijo del vecino rompe el foco de mi entrada, cosa que pasa mucho en los fraccionamientos, ¿no? Y tengo dos opciones, ir y hacerle pleito al vecino y decirle, mire, su hijo me rompió el foco, y al rato ya tengo un problema con el vecino, ¿no? O decir, bueno, está bien, lo perdono. Es más, ni siquiera ha pedido perdón al chamaco porque ni siquiera no sabe que yo lo vi, pero lo perdonamos. Pregunta, si decido perdonar, ¿cuántos focos pago entonces? 2. Porque ahí había un foco. ¿Quién pagó por ese foco? Yo, no fue mi abuelita, fue yo. Yo pagué por ese foco. Y ahora hay que poner otro foco. ¿Quién lo va a pagar? Yo. ¿Es un buen arreglo ese? No, termino pagando 2 veces. Ahí había algo que ahora no está, y ese algo que ya no está, yo lo pagué. Y ahora tengo que ir y reponerle también, yo lo voy a pagar. Así es que perdonar la torpeza, el accidente del pequeño o de mi vecino me obliga a asumir una deuda que para empezar yo no contraje y ahora tengo que poner el doble. Esa es la idea de que detrás de esto que digo, de que perdonar es un mal arreglo. ¿Le parece justo? No del todo, no es justo. Salió perdiendo. Y entonces a eso me refiero cuando digo, no espere que cuando usted concede el perdón diga, ay, estoy satisfecho porque salió todo de manera justa. No, fue un mal arreglo, pero nos ahorramos un buen pleito. Y muchas veces eso es mejor. No es justo, no, dejen lugar a la justicia de Dios. Un día habrá justicia, pero perdonar. Dice Tim Keller hablando de perdón. Tim Keller es un gran pastor, ya falleció, Esperemos que sus enseñanzas hayan sido de bendición, sin duda lo fueron. Dice Tim Keller, perdonar significa cancelar la deuda al pagar o absorber tú la misma. En lo que le digo, tú dices yo pago, ¿okay? No me debes nada, pero no es que se va a pagar solita, yo la voy a pagar, porque alguien siempre paga la deuda. Perdonar significa que el que pecó contra ti no pagará su deuda porque tú la pagarás. Si es que no estamos hablando de cualquier cosa, hermano, estamos hablando de algo que, sí, no pasa nada. No, sí pasa. Tú tendrás que absorber esa deuda. No hablamos de una deuda económica, hablamos de que el daño, el agravio, tú lo vas a cubrir sin esperar que esa persona que te causó tal daño o agravio lo haga. Todo fuera así de fácil, ¿no? No es así de fácil. Porque en realidad a nosotros nos gusta más cobrar. Somos buenos para cobrar. Lo que sale de nosotros tan pronto nos agravia, nos decepciona, nos causan daño. No es esto de que seamos espléndidos, de no te preocupes, yo pago, no me debes nada. Como me encanta que me ofendan, como me encanta que hablen mal de mí, como me encanta que me fallen. No, somos dados a cobrar. Ni las vas a pagar. No lo cobramos, por supuesto, con dinero, lo cobramos a nuestra manera, ¿no? Como alguien dice, lo cobramos a lo chino. Nos mostramos en amargura. Es muy sencillo ver esto, es muy común ver esto. Cuando hay gente que se enemistó, nos ponemos en modo amargosos. Nuestras respuestas son llenas de ira o indiferentes. Nos enojamos. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Quién te dijo que estoy enojado? Si es mi carácter. No, sí está enojado. Gritos, insultos. Hay gente que se pone maldiciente cuando está enojada o irónica. Y maldad. Hay gente que incluso hace cosas con malicia. Esto sí se nos da por naturaleza desde pequeñitos.
Y cuando vamos creciendo, no es que cambiamos, solo lo disimulamos, lo disfrazamos, pero se nos da, hermanos. Miente quien diga, no, pastor, yo no soy amargado, yo soy una dulzura de carácter. No es cierto. Nosotros tendemos a ser así, llenarnos de amargura, enojo, gritar. Y si me grita fuerte, yo le grito el doble de fuerte. Y si me da una grosería, yo me sé todo un catálogo de groserías para devolver. Eso sería natural. Sin embargo, mire cómo de estas cosas que están aquí, que son normales, el apóstol Pablo dice, bueno, esas cosas debieran quitarse de vosotros. Efesios 4, 31 al 32. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Se acuerda de la lista que estaba atrás? Es esta lista. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Cosas que son normales cuando usted es agraviado, cuando usted es dañado, cuando alguien le causa molestia y que por naturaleza saldrían. Pablo dice, bueno, se deben de quitar, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, quítenla. Antes, versículo 32, sed benignos, misericordiosos, benignos unos con otros, misericordiosos. Hay que subrayar esa palabra, porque ya dijimos de entrada que para poder ser benigno, para poder perdonar a alguien, para poder saldar esa deuda, necesitamos ser misericordiosos. Si no hay misericordia, va a ser un perdón disfrazado nada más, un perdón por buena educación, pero no un perdón real y sincero. Así es que Pablo dice, mira, tienes que quitarte de estas cosas, amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, pero para esto necesitas ser misericordioso. Y luego cierra con la clave de cómo podemos y debemos ser misericordiosos, como también Cristo, también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Por eso estamos hablando de cosas que se esperan, hermanos, solo de cristianos. O sea, yo no podría ir a una reunión de alcohólicos anónimos, hermanos, y decir así parejo, tienes que perdonar. Mucha gente en Alcohólicos Anónimos no es cristiana. Y no se le puede pedir a alguien que no es cristiano que se porte como cristiano. No puedo ir a la escuela de los muchachos a dar una clase de estas de formación cívica y ética. Es decir, niños tienen que perdonar. Entonces, estos niños no son cristianos. Por eso no le podemos decir así nomás a la gente, perdone y ya. No, la clave está en lo que dice Pablo. Si Dios te ha perdonado en Cristo, tú puedes ser misericordioso. Sí puedo plantarme aquí en el púlpito de la Iglesia Príncipe de Paz, asumiendo que los que aquí estamos reunidos hoy queremos ser cristianos, y decirle, si en verdad usted y yo somos cristianos, si en verdad hemos sido hechos nuevas criaturas, no es negociable, no se puede negociar. Usted tiene que mostrarse misericordioso, sin excusas. No me ponga de excusa de que en el pasado le trataron mal. No me ponga de pretexto de que así es su carácter de florido. No me diga que le dolió mucho. No estoy diciendo que no duela. Sin embargo, de todo lo que podamos poner como excusa, pretexto, reserva, le tengo que decir, no es negociable. Para un cristiano no es negociable. Tiene que dar, así mismo como recibió misericordia, tiene que dar misericordia. No solo lo dice Jesús, allí en Mateo 6, los apóstoles continúan con la misma idea. Efesios 4, 21 al 22, mire cómo lo dice Pablo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Note que Pablo comienza con una cláusula también condicionante. Si en verdad escuchaste a Jesús, si en verdad has aprendido lo que es ser cristiano. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, yo le creo, hermano, yo le creo que cuando usted estaba sin Cristo, mire, ni quien se le ponga el brinco, usted era bueno para cobrarse todo lo que le hicieran. Yo le creo.
que cualquiera que se metiera con usted iba a recibir, si no unos buenos moquetazos, unas buenas maldiciones. Yo le creo que usted, a quien se le pusiera al frente, usted le ganaba. Pero también creo esto, que si en verdad hemos oído y hemos sido enseñados por Cristo Jesús, algo en nosotros va a hacer que nos contengamos y que no procedamos como lo hacíamos en la antigua manera de vivir, sino que nos despojaremos de eso. Y vamos a mostrar misericordia. No es negociable. Ese es el punto importante. O sea, no es que haya cristianos misericordiosos y haya cristianos que no son misericordiosos. No existen los cristianos que no son misericordiosos. Tiene que ser misericordioso. Si en verdad, como diría Pablo aquí, si en verdad aquí hay cristianos, esos cristianos serán misericordiosos. Si alguien no es cristiano, si alguien no ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, haga caso omiso de esto. No es para usted. Pero si aquí estamos los redimidos de Cristo, entonces esto no es negociable. Ahora, estoy seguro que usted dirá, bueno, sí, pastor, pues lo intento, pero aún en mis mejores intentos soy tan misericordioso. ¿No? O sea, a veces sí me salen los misericordiosos y después vuelvo a querer que me las paguen. Ok, entonces siga luchando contra eso. Siga despojándose de esa antigua naturaleza y pídale, implórele a Dios, así como le pide salud, así como le pide trabajo, así como le pide para pagar la renta o para pagar la luz, pídale a Dios, transfórmame, hazme misericordioso. Si tú me has dado misericordia, yo necesito ser transformado. Jesús era bastante claro para decir las cosas, pero también para ilustrarlas. Y una de las ilustraciones más claras de cómo aquel que recibe misericordia tiene que dar misericordia está aquí mismo en Mateo. Mateo 6, hablando de la misericordia. Si perdonas a que te ofende, tu Padre también te perdonará. Pero Mateo 18, en Mateo 18, del 21 al 35, nos contó un cuento. Le llamamos parábolas, pero quiero aclarar, hermanos, las parábolas son cuentos, ¿ok? Quiero decir, no existieron estos personajes, no existieron estas cosas. Sería que extraño, ¿no? Que Jesús cuente cuentos. No tiene nada de malo. Son narraciones con un propósito ilustrativo, ¿ok? Tengo que aclararlo porque, como veremos a continuación, hay detalles de estos cuentos, de estas historias, que a todas luces están puestos ahí con exageración para que entendamos un punto. Eso no quiere decir que Jesús decía mentiras, ¿ok? No, repito, los cuentos tienen un propósito didáctico, educativo, y usted también le cuenta cuentos a sus hijos, ¿no? O contamos cuentos para ciertos fines. Este es un cuento, una parábola, en términos más técnicos, que ilustra cómo se porta una persona misericordiosa y cómo se porta una persona que no quiere compartir la misericordia que se le ha dado. Usted la conoce como la parábola de los dos deudores, ¿no? Así está en la Biblia. Los dos deudores, Mateo 18, del 21 en adelante. Recuerde que esos subtítulos están ahí puestos a veces arbitrariamente. En mi Biblia, hasta el versículo 23 dice los dos deudores, pero la cosa comienza antes, en el versículo 21, donde Pedro se acerca con Jesús y le pregunta, ¿se acuerda? Oye, Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ese Pedro yo me imagino a Pedro como que quería siempre su estrellita, ¿no? O sea, siempre queriendo agradar al maestro, decirle al maestro lo que el maestro tomaría como algo sobresaliente, admirable. Porque lo que dijo Pedro era digno de admiración, ¿sabes? Pedro, tú estás dispuesto, Pedro, tú estás dispuesto a perdonar. ¿Cuántas veces? 7 veces. Eso es mucho, ¿sabe? No sé si usted ha perdonado a alguien que le ha fallado 7 veces, pero hay gente que para la segunda ya, adiós. Así es que Pedro diciendo así como, maestro, ¿hasta 7 veces te parece bien? Y en vez de llevarse Pedro una felicitación de parte de Jesús, sí, Pedro, qué bueno que tú estás dispuesto a perdonar 7 veces. Jesús se la pone más difícil, ¿verdad?
No te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. No haga la cuenta, por favor, no empiece a multiplicar. La forma en que está Jesús hablando es exponencial. Lo que está diciendo es mucho más que eso, Pedro. Mucho más que eso. 7 veces no va a ser lo único que tendrás que perdonar. Es mucho más que eso. Y entonces comienza a relatar el cuento que les digo, por lo cual, versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle la mujer y los hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Eso estamos hablando del Padre Nuestro también, ¿verdad? Perdona nuestras deudas. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, ¿movido a qué? Misericordia. ¿Nota de qué estamos hablando? Misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, y le acaban de perdonar una deuda tan grande, halló a uno de sus consiervos, sus compañeros de trabajo, que le debía 100 denarios y haciéndose de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Usted puede ver el final, ya sabe el final, ¿verdad? El patrón se entera de que este no quiso perdonar una deuda pequeña y entonces ahora sí lo meten a la cárcel. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el punto de lo que está diciendo Jesús en el Padre Nuestro y aquí. Cuando tú tienes misericordia, estás compartiendo lo que has recibido de parte de Dios. Hay que tratar de entender esta narración, esta parábola, pues a la luz del contexto, hermanos, porque nosotros, no sé si usted está haciendo cuenta, ¿no? Denarios, talentos, cuántos pesos es eso, cuántas orjuanas, cuántos zaragozas. Bueno, pongámoslo así. Tenemos aquí 2 deudas. 10,000 talentos, dice, la deuda de aquel que fue perdonado. 10,000 talentos contra 100 denarios. ¿Cuánto es eso? Mire, independientemente de cuánto han cambiado los pesos y las medidas, esta es la idea. Un denario es el sueldo de un día. Aquí, y hace 1000 años, la gente trabaja generalmente por el día. Así es que un denario es el sueldo promedio de un día. Agárrese, porque un talento equivale a 6,000 denarios. Para ganar un denario usted tenía que trabajar un día. ¿Cuántos días tendría que trabajar para contar 6,000 denarios? ¿Sabe cuánto es eso? 6,000 denarios, haga la cuenta. Los años siempre han durado lo mismo, 365 días. Estamos hablando de 16 años en promedio, ¿sí? O sea, una persona trabajando día tras día y ahorrando el sueldo de cada día, se habría tardado 16 años en juntar un talento, uno nada más. ¿Cuántos debe este hombre? 10,000 talentos. ¿Sabe cuánto es eso? Si para un talento tienes que ahorrar todo lo que ganas durante 16 años, 10,000 talentos son más de 160,000 años. Ahora se entiende por qué es ridículo que el siervo le diga al patrón, ten paciencia. ¿Cuál paciencia? Te vas a morir, no vas a pagar esa deuda. Por más paciencia que te tenga aquel a que le debes, es una deuda que no se va a pagar. El patrón lo sabe. El siervo también lo ha de saber. Por eso le digo que Jesús pone muy a propósito las cantidades. La sola cifra de haber sido escandalosa para el que la escuchó. Nadie puede pagar eso. Yo a veces escucho cuando dicen, ya sabes, esas noticias bien escandalosas. No, que
que el político tal o que el gobernador tal, ya sabe, la corrupción, se embolsó 1,000 millones de pesos. No, eso es mucho. No sé cuántos aquí han contado 1,000 millones de pesos, pero son obscenas esas cantidades, ¿no? No las vamos a tener, creo. Y luego, ¿qué es comparar esta deuda? 10,000 talentos. ¿Cuánto le debía el otro? 100 denarios. Si el denario es el sueldo de un día, ¿en cuánto tiempo se cubre esa deuda? 100 días. En 3 meses. Uno puede tener paciencia por 3 meses. Uno puede decir, ok, vamos a ser pacientes. Pero no quiso, sino que a pesar de que había recibido misericordia, no está dispuesto a dar misericordia. Dice, no, me lo vas a pagar ahora. Y ese es el contraste que Jesús establece y que nos marca en Mateo 6. No puedes pretender ser hijo de Dios si no estás dispuesto a dar misericordia. No se puede. Esta es una inconsistencia. Hermanos, quiero reiterar eso. No es posible, no es negociable. Los cristianos hemos de mostrarnos misericordiosos. Hagamos algunas precisiones para hablar entonces de qué actitud, qué pensamiento debe orientar nuestra mente para cuando alguien necesita recibir misericordia. Hay que aclarar aquí que el perdón del cual estamos hablando, hay veces que es solicitado y hay veces que no es solicitado. Usted tiene que estar listo para ambas cosas. Hay veces que usted concederá el perdón porque se lo están pidiendo y hay veces que usted solo lo otorgará aun si no se lo piden. Ambas son realidades y tengo que advertirle, ambas cosas van a pasar. Uno esperaría que la otra persona que nos agravió, que nos ofendió, un día va a decir, ofendí a mi esposa, le hablé mal a mi prójimo y va a venir y le va a pedir perdón. Generalmente no va a pasar. Hay veces que usted tendrá que simplemente otorgarlo sin ser solicitado. Otras veces sí, y eso debiera pasar mucho entre hermanos, que alguien dice, pequé contra mi hermano, le pido perdón. Le ofrezco mis disculpas. Por cierto, las disculpas no se piden. No es le pido disculpas, le ofrezco disculpas. Y usted entonces cede. Pero ya sea que se lo pidan o no, cuando usted tenga que ser misericordioso, tenemos que armarnos de estos pensamientos. Número 1, nadie merece misericordia. Hay que empezar por ahí. Usted y yo, si vamos a ser misericordiosos, vamos a hacerlo con gente que no se la merece. Porque nadie se la merece. No agarre el rumbo engañoso de decir, bueno, sí, lo voy a perdonar, pero cuando se lo gane, entonces no es perdón. No es perdón. Bueno, sí voy a portarme mejor, pero cuando den muestras de que ya cambió, eso no es misericordia. Eso ya es mérito. Te lo tienes que ganar. Y esa no es la misericordia. Nadie se merece misericordia. Así es que de aquí pues ya estamos desarmando una de las excusas que tenemos cuando decimos tienes que ser misericordioso, pero no se lo merece. Nadie ha dicho que se lo merezca. Nadie se merece misericordia. ¿Va a ser un mal arreglo? Si lo quiere ver así, sí. Va a ser un mal arreglo. Usted no va a tener su venganza. Usted no va a tener el resarcimiento total. Cuando usted decide ser misericordioso, está diciendo, yo cubro la deuda, no te mereces misericordia, pero nadie merece misericordia. Es lo que está implícito ahí en Mateo 18, 26 al 27. El siervo aquel, mire, postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Ya dijimos que era imposible eso. No se puede pagar. Pero el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es decir, detrás del perdón, como lo dijimos desde el principio, tiene que haber misericordia. Así funciona. Así es que, por favor, quitemos toda idea de que es que no se lo merece. Sí, pero así funciona el perdón y la misericordia. Estás a punto de bendecir a alguien que no se lo merece. Así funciona. Y eso es lo que hacen aquellos que han recibido misericordia.
Número 2, nadie dijo que perdonar es fácil. ¿Ok? Si alguien dice, pero es que no es sencillo, hermano, no es fácil, pastor. Eso concedido. Nadie dijo, hermanos, que perdonar es fácil. Pregúntele a Jesús cuánto le costó nuestro perdón, nada más. Una cruz y clavos y la ira de Dios. Alguien tiene que pagar la deuda. Jesús estuvo dispuesto a pagar nuestras deudas. Así es que no estamos hablando del camino más fácil, pero sí advertimos. Guardar rencor no es más fácil tampoco, hermanos. Alimentar el odio y la venganza no es más fácil que perdonar. ¿Cuánta gente pierde el gozo, la paz? No disfruta su vida porque está alimentando odio, desprecio, rencor. No es vida eso. ¿Sabe? Una de las historias más tristes de alguien que no quiere mostrarse benévolo, misericordioso, está en la historia detrás del rey David. ¿Se acuerda? El rey David no comenzó siendo rey, comenzó siendo soldado del rey Saúl. Y el rey Saúl de gratis le agarró coraje, envidia, odio y desprecio a David. Se puede leer toda la historia. Toda la vida se le fue a Saúl en despreciar a David. Tal parece que apenas amanecía, Saúl ya estaba respirando odio contra David. No es vida eso. Se murió el hombre, alimentando odio, alimentando ira. Además de que David no le había hecho nada malo en realidad, pero ya sabe, hay gente que por envidia, por desprecio, alimenta maldad. Nadie dijo que perdonar es fácil. Guardar rencor, guardar resentimiento es todavía peor. Perdonar, asimismo, va a costar. Si la misericordia viene del lado del amor, miren lo que dice 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso nos va a salir caro. Sí, va a costar. Va a costar que nos despojemos de nuestras ganas de cobrar la deuda, que nos despojemos del enojo, y ese enojo que puede estar muy justificado, Insisto, no estamos minimizando la maldad de las personas. La gente es muy mala, la gente es perversa incluso, pero significa que vamos a ceder a nuestros deseos de venganza y de desquite, y vamos incluso a tratar misericordiosamente a aquellos. Ahora, antes de avanzar, hay que aclarar algo y tenemos que pintar una línea muy clara aquí. Perdonar, es decir, mostrarnos misericordiosos, no está peleado con la idea de resarcir los daños. ¿Ok? O sea, si alguien rompió el foco, yo lo perdono, es decir, no lo voy a odiar el resto de mi vida, no voy a desear que se muera, pero a lo mejor sí le voy a decir, oye, pero o sea, es mala onda, págame el foco, ¿no? Eso no es desear venganza, es solo buscar el resarcimiento del daño. Ah, pero no me perdonaste. Sí, sí te perdono, pero no te hagas, tienes para un foco, ¿no? Es decir, no está peleado. Perdonar no está peleado también con que a veces hay que alejarse de ciertas personas. No es que las odies, pero es que hay veces la distancia es mejor. ¿No es acaso lo que hicieron un día los apóstoles? Estaban un día enojados, quién sabe por qué, pero terminan diciendo ese Pablo con los demás apóstoles, ¿saben qué? Ustedes ándense por allá, nosotros por acá, para llevar la fiesta en paz. Eso hacen un día Lot y también su pariente Abraham, ¿se acuerda? Están peleándose porque en los negocios empiezan a ponerse complicados, y Abraham le dice a Lot, escoge dónde quieres andar, yo me voy para el otro lado. Ah, ya no me quieres, no, sí te quiero. Abraham amaba a Lot. De hecho, cuando Lot fue secuestrado, Abraham fue en su rescate. Pero a veces, hermanos, es necesario poner distancia. Y no está peleado. Hemos de pedirle a Dios sabiduría para saber cómo ser misericordiosos
Y a pesar de ser misericordiosos, también es sano y necesario poner distancia. Perdonar no está peleado con limitar. Si un hermano entre nosotros, supongamos, ¿no?, le dimos la tesorería de la iglesia y el hermano se lo gastó en la feria de Ismaquí y nos desbancó a todos, la iglesia se quedó sin su presupuesto para los climas, ¿no? Lo perdonamos. Bien arrepentido, hermanos, fui un despilfarrador, no merezco su perdón, pero ténganme paciencia, ¿lo perdonamos? Creo que tenemos que perdonarlo. Pregunta, ¿y le dejamos la tesorería? No. No, hermano, vamos a limitar tu participación del dinero porque no has mostrado sabiduría. No me quieren perdonar, sí te perdonamos, no te vamos a linchar, pero hay que poner límites. Perdonar no significa que no vamos a denunciar. Hermanos, hay cosas que deben ser denunciadas, especialmente si se está cometiendo un delito, algo que debe ser sancionado. El perdón puede ir del lado de la denuncia. Sí te perdono, pero tú ya tienes un problema que atender con la ley, con un juzgado, con un magistrado. Perdonar, sí, puede ocurrir aun cuando se dé también cierta cancelación. Un esposo o una esposa que han sido agraviados por el adulterio de aquel que dijo que hasta la muerte sería fiel, puede cancelar ese matrimonio. La Biblia lo dice. Por causa de fornicación, por causa de adulterio, la persona puede decir, ¿sabes qué? Vamos a cancelar este matrimonio. Oye, pero me tienes que perdonar. No, yo te perdono, o sea, no te voy a dar cénico la comida, pero tampoco quiero ya nada contigo. Y esto es justo, hermanos, por eso hay que ponerlo así, porque mire, hay gente que también es muy viva, visitará primero los Corintios 13, como pone ahí dice que todo lo tienes que soportar. No le enseñan eso en la iglesia. Tiene que aguantarme. No, Señor, sí le perdono, pero hay cosas en que también la Biblia dice, esto va de la mano con aquello. Sospechar, claro. O sea, es que uno dice, pues sí te perdoné, pero se sienta un precedente. O sea, no es que yo sea mal pensado, pero si ya mostraste una tendencia a pecar de cierta forma, bueno, si vuelve a suceder, ya sé quién podría haber sido. Te he perdonado, pero no me pidas que haga como si todo ha sido ya olvidado. No se está borrando la mente, ¿ok? La mente no se borra. Vamos a lidiar con eso o alertar. Si yo sé que alguien tiene esta tendencia a pecar de cierta forma y veo que ahora ha llegado a otro lugar, pues a lo mejor tengo que alertar a aquellos que están en peligro. ¿Sabe qué? Cuídese, ¿sí? Sin calumniar, sin chismear. No es lo mismo, sino simple alerta. Esto hay que decirlo, hermano, porque insisto, hay gente que es muy dada. Como saben lo que creemos los cristianos, estas cosas les interesan y las subrayan. Y dicen, no, tú que vas a la iglesia, mira, ahí dice que lo tienes que soportar todo. Sí, dice que debemos ser misericordiosos, pero el perdón puede ocurrir aun cuando se demanden estas cosas que son justas. Necesitamos sabiduría para saber hasta dónde la misericordia sigue siendo justa, sobria y legítima, y cuándo podría ser ya también una forma de ocultar cosas que son injustas. Algo más. Nadie, hermanos, nadie sufrirá ni perdonará más que Cristo. Gran parte del problema que tenemos para ser misericordiosos, hermanos, es que estamos como muy centrados en nosotros. Eso sí pasa. Decimos que vamos a perdonar, pero a veces nos hacemos como las víctimas o nos queremos poner como gente muy buena. Déjenme le digo. Decimos, bueno, es que no sabes cuánto me has hecho sufrir. Es que eso que me hicieron me dolió mucho. Y ahí es donde tengo yo que recordarme a mí mismo, nadie ha sufrido más que Cristo. Generalmente somos dados a eso, somos dados a victimizarnos más de lo real.
Somos dados a mostrar nuestras heridas y decir, mira cuánto me han herido, mira cuánto me han dañado. Y repito, no estoy diciendo que no fueron reales esos daños que nos causaron, pero hermanos, nadie va a sufrir más que Cristo. Lo que nos hicieron a nosotros es nada comparado con lo que Cristo alguna vez sufrió. Así es que tiene que usted hacerlo de esta forma. El momento en que alguien le esté agraviando, le esté insultando, le esté causando daño, molestia, usted, para poder ser misericordioso, tendrá que recordarse, nadie ha sufrido más que mi Cristo. Así es que esto, con todo y que es molesto, esto que me dicen, esto que me agravian, esto que chismean de mí, no me ha llevado a la muerte, como a Cristo lo llevó la maldad, vuestra maldad. Y también a veces tendemos como a hacerle como al Mesías, ¿no? Tipo, yo que tanto aguanto, yo que tanto te he perdonado. Nadie va a perdonar más que Cristo, hermanos. Lo que nosotros perdonemos serán 100 denarios. Lo que Cristo nos ha perdonado son 10,000 talentos. O sea, las deudas no tienen comparación. Gran deuda se nos perdonó a nosotros. Las deudas de la gente para con nosotros son deudas mínimas. Siguen costando. Cuando usted decide conceder misericordia, sí le va a costar. Le advierto, le va a costar más vivir con rencor y amargura. Por eso mejor un mal arreglo. Un arreglo en el cual dices, bueno, yo pago, pero me libro de aquella amargura, de aquel enojo, de aquella ira, que en realidad no da gozo, sino que carcome el alma. Pero además, me libro de la inconsistencia de ser un cristiano de dicho, pero no de hecho. Porque eso es de lo que estamos hablando. Aquellos que han recibido de parte de Cristo el gran perdón de sus pecados, de sus faltas, estamos llamados a perdonar también en Cristo. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó Dios a vosotros en Cristo. Esto no es un asunto que se quede a nivel de teoría, hermanos. He aquí lo complicado de la vida cristiana. No será la teoría la que cuente, sino la práctica. Podríamos extendernos más horas hablando del perdón y la misericordia, pero hermanos, no se trata de hablar y hablar de esto, sino de ponerlo en práctica. Eso, hermano, le va a costar toda esta semana y todo el resto de su vida. Es decir, estamos siendo entrenados para vivir cristianamente. Así es que pidámosle a Dios que ante el agravio, la maldad, la malicia de las personas, nosotros podamos obrar misericordiosamente, podamos deshacernos de nuestro muro de los rencores. Todos tenemos un muro de los rencores. Y le aseguro, en nuestro muro de los rencores no están estas personas. ¿Sabe quiénes son esas personas? Charles Manson es uno de ellos, un asesino, psicópata. Adolfo Hitler es otro de ellos, otro asesino, racista. Chapo Guzmán es otro de ellos, un paisano, ¿no? Famoso narcotraficante. Don Carlos Salinas, un político ilustre de nuestra nación. Yo le aseguro que usted no batalla con perdonar a esos individuos. No dice, ay, cómo me cuesta perdonar a Carlos Salinas, ¿no? Ay, cuánto rencor contra Chapo Guzmán. No, ese no es su muro de los rencores. ¿Quién está en su muro de los rencores? Posiblemente gente que vive con usted. Posiblemente cada día está ahí en la foto de su esposo, de su esposa, su suegra, su vecino, sus hijos a lo mejor, sus padres, su patrón quizá. Miren lo que dice la Biblia al respecto. El apóstol Pablo, Colosenses 3:19-21. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es una de las formas en que nos queremos a veces cobrar lo que nos hacen, ¿no? Somos ásperos, somos duros, para que aprenda. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Hay hijos que se rebelan solo por el coraje contra sus padres.
Tiene que quitar a sus padres de allí. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, a vuestros patrones. Yo sí creo que en nuestro muro de los rencores colocamos gente cercana a nosotros. Yo no peleo con el odio contra Adolfo Hitler, pero a veces sí quiero desquitarme de lo que hace a lo mejor esa Martita contra mí, ¿no? Más que soy el pastor, ¿qué le pasa? O lo que me hacen mis hijos, que no son considerados con su padre, o lo que hacen los de Príncipe de Paz, ¿no? Ya saben. Hay que quitar todo eso del muro de los rencores. No podemos andar alimentando rencor y odio contra gente a la cual necesitamos aprender a tener misericordia, ¿sí? Que nadie diga aquí que no batalla con eso, hermanos. Todos batallamos con esto de alguna forma. Pero si en verdad somos cristianos y hemos recibido de parte de Dios misericordia y esta deuda tan grande se nos ha cancelado, hermanos, no es negociable. Usted y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero recuerde, nadie sufrirá ni perdonará más de lo que Cristo ya ha sufrido por nosotros y nos ha perdonado. Armados de esa conciencia, podemos ir a repartir misericordia. No porque la merezca la gente, sino porque aquí queremos ser cristianos con actos, cristianos que de verdad comparten lo que han recibido de parte de Dios. Si alguna injusticia queda pendiente, bueno, esa la dejamos en manos de Dios. El Señor retribuirá justicia, pero a nosotros nos toca aplicar misericordia. Vamos a estar de pie y vamos a pedirle a Dios que confirme su palabra, dándonos un corazón dispuesto y una voluntad sumisa a su palabra. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias, muchas gracias te damos por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros para saldar la grande deuda contraída por nuestros pecados, Padre. Es por nuestra culpa y solo por nuestra culpa que Él tuvo que ofrecerse como el Cordero santo y sin mancha, como el sustituto perfecto, Padre. Y ahora, Señor, si en verdad aquí está tu pueblo, el pueblo redimido, el pueblo salvo y rescatado, concédenos ser cristianos en toda nuestra manera de vivir, Padre. Ser misericordiosos, ser amables y benignos, aun cuando alguien nos agreda, nos insulte, nos cause daño, Padre. Si hay que denunciar, que lo hagamos con justicia. Si hay que pedir retribución, que lo hagamos con sobriedad. Si hay que poner límites, que también los pongamos con sabiduría. Pero que todo provenga de un corazón misericordioso, Padre. Que no estemos llenándonos ni de amargura, ni de rencor. Que no respondamos mal por mal. Que no alimentemos con maldición, con gritería o con desprecio una relación que en realidad va a ser edificada solamente en la misericordia, Padre. Bendice a las damas que puedan ser misericordiosas con sus esposos. Bendícenos a los varones, Padre, que no seamos ásperos con nuestra esposa. Que todo lo que un hijo hace por torpeza o por necedad contra su padre, puedan los padres perdonarlo también. Que todo lo que nuestros padres hicieron mal, lo podamos también pasar por alto con misericordia, Padre. Bendice a nuestros patrones. A veces nos acusamos, Padre, de manera injusta. Bendícelos, Señor. Y bendice también a todo aquel que, sin saberlo, o quizá con alevosía, nos causó daño, Padre. Concédenos extender misericordia, Padre. Dejamos en tus manos la ira, la venganza, la retribución completa. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y reflejando tu carácter, entonces mostrarnos misericordiosos con los demás, Padre. Guárdanos del mal, líbranos de la tentación, perdona nuestras deudas, así como nosotros esperamos perdonar a nuestros deudores, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
quien el Padre todo entregó, al humilde y siervo Dios, nombre sobre todos y todo el reino, Cordero inmolado, eres digno, ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven, Cristo, el Espíritu y la esposa, decimos ven.